Entonces iniciamos con lo que es la materia de psicometría, la unidad 1 que se llama Generalidades de la medición en psicología. ¿Alguien sabe de qué se trata la psicometría? ¿Alguien tiene una idea? Uno. Pues algo así, más o menos como de descubrir las habilidades. César, adelante. Ah, sí, maestra. Le decía que tengo entendido yo que un examen psicométrico es como para descubrir tus habilidades. Ok. De las habilidades, perdón, si me vuelve a repetir, es que no escuchaba. Le digo, maestra, que tengo entendido que un examen psicométrico es como para descubrir tus habilidades. Ok, muy bien. ¿Alguien más que tenga otra idea? Maestra. No la escuchamos, No maestra. escucho nada. ¿Me escuchan? A ver, ¿no me escuchan? Y listo. Sí. Ah, muy bien. Maestra. Dígame. Yo también tengo entendido que es la medición por medio de test para diagnosticar y tratar alguna situación de índole psicológica. Ok, muy bien. ¿Alguien más que tenga otra idea? Yo, maestra, Adelante. es una rama de la psicología y estudia la medición de los atributos psicológicos como la inteligencia, el aprendizaje, la personalidad, las actitudes, entre otros. Ok, muy bien, excelente. ¿Alguien más que quiera hacer otra aportación? Habilidades y desarrollo de cada persona. Les decía, ¿alguien más que quiera hacer otra aportación? ¿No sería también habilidades y desarrollo para la persona? Así es, también. Las habilidades de movimiento, maestra, del control de movimientos, algo así. Ok, muy bien. Pues todos veo que todos ya tienen una idea de lo que es la psicometría, ¿no? Para iniciar ya con el desarrollo de los puntos, vamos a ver un video cortito, traía dos, pero por la presura del tiempo, pues sí vamos a ver solamente uno. Nada más permítanme, se los voy a compartir. Hola, buenos días. Mi nombre es Edson Daire Martínez González. Actualmente soy instructor de Segucor y el día de hoy les vamos a hablar de lo que son las pruebas psicométricas. Para empezar, me gustaría hablar de lo que es la psicometría. La psicometría es una rama de la psicología que nos permite evaluar distintos aspectos del individuo, entre ellos lo que es la emoción, lo que es la conducta y lo que es el pensamiento. Dentro de estos aspectos son importantes al momento de que nosotros vamos a hacer un reclutamiento de personal. ¿Por qué? Porque nos permite conocer diferentes aspectos del individuo o sus diferentes respuestas que tienen a diversos estímulos. Dentro de la clasificación de pruebas tenemos diferentes clasificaciones. Por ejemplo, tenemos lo que son las pruebas de inteligencia, tenemos lo que son las pruebas de personalidad, tenemos las pruebas que son de índole neuropsicológico, tenemos las pruebas proyectivas y, ¿por qué no?, incluso las pruebas que se dedican a lo que son el ámbito laboral. Es lo que nos interesa a nosotros aquí en Segucor. Realmente nosotros queremos ver y reunir los datos suficientes para que la persona que solicita el puesto o la empresa consultante pueda tener el candidato adecuado para el puesto que está solicitando. En este punto es importante rescatar a la psicometría. ¿Por qué? Porque la psicometría ha tenido un fuerte impacto sobre los prejuicios, me lo voy a permitir decir, sobre los mismos psicólogos. Nosotros tenemos el prejuicio ante lo que son las pruebas psicológicas
decimos que no se puede estandarizar a la persona, o que no se puede tener una medición total, o incluso no se puede etiquetar a la persona dentro de un diagnóstico. Sin embargo, nosotros necesitamos saber a ciencia cierta cuáles son los rasgos más precisos y más comunes que presenta la persona para nosotros poder evaluar un buen tratamiento. Incluso dentro de lo que ya les había comentado, lo que es el reclutamiento de personal, es muy importante porque al momento de nosotros hacer una evaluación necesitamos tener evidencias, no nada más para nosotros en el ámbito clínico, sino también nos ayuda como evidencias de nuestro trabajo y como evidencia sobre un expediente que nosotros vamos a ir formando con respecto a la persona elegida para el puesto. No obstante, en este curso de Segucor se pretende tener una integración más adecuada de todos los elementos a la interpretación que podemos tener dentro de la aplicación de pruebas. Por ejemplo, los manuales. Hay manuales que son específicamente para laboral, hay manuales que son específicamente para forense, incluso hay manuales que son específicamente para el área educativa. Pero dependiendo de la consulta que nosotros tengamos en ese momento, es el tipo de manual que nosotros podemos usar. Y es lo que se pretende aquí, dotar de diferentes herramientas, y no las más usuales, sino diferentes herramientas para que nosotros podamos hacer una integración correcta. Que no salga o que no se malverse con el término holístico, sino que sea una integración correcta de acuerdo a una sola línea de evaluación. Generalmente se hace la oferta abierta a la mayor parte del público. Sin embargo, a veces he tenido la oportunidad de platicar con mis alumnos y me han comentado que sí es muy necesaria tener la formación psicológica para la interpretación de las pruebas. Para la interpretación les puedo decir que sí es necesaria la formación psicológica. Sin embargo, para la calificación no es tan necesaria, o para la aplicación misma tampoco es tan necesaria. Vemos que existen diferentes ámbitos laborales en los cuales ya les piden un conocimiento amplio sobre los diversos tipos de pruebas. Por ejemplo, los que son personas dirigidas a administración de empresas les piden este requisito, o incluso las personas que están dirigidas a trabajo social también les piden este requisito. ¿Por qué les manejo este tipo de cuestiones? Porque a veces el nosotros tener una formación psicológica desde el inicio o desde lo que podría ser nuestra universidad nos ayuda a tener mejor ojo clínico con respecto a aquellos elementos de la persona. Sabemos la forma en la que actúa, la forma en la que piensa, incluso el estado de salud o el estado emocional en el cual se está presentando. Entonces, si nosotros estamos faltantes de todos esos conocimientos, se nos van muchos rasgos, y a la hora de nosotros hacer una integración correcta para sea cual sea el ámbito que ustedes quieran, nos puede fallar por no tener la adecuada información o la suficiente misma. Es por ello entonces que los invitamos a las diferentes sedes que tenemos, ya sea en el Distrito Federal o aquí en Pachuca. Los invitamos también a suscribirse a lo que es el canal de YouTube. Cualquier duda, comentario que tengan o alguna duda, igualmente en el correo que aparecerá en pantalla, y igualmente nos pueden contactar por lo que son redes sociales. Pues los temas que vamos a ver el día de hoy, como les digo, es la unidad 1, generalidades de la medición en psicología. El primer punto es antecedentes históricos, concepto y objetivo de la psicometría, diferencia entre psicometría y estadística, teoría de los test, clasificación de los test y aspectos en la utilización de los test, uso y abuso. En sí, pues estos son los puntos que vamos a ver. Como les digo, vamos a tratar de verlos lo más rápido posible para que nos podamos ir a dormir. El primer punto, que sería antecedentes históricos, dice que los textos clásicos coinciden que sus orígenes pueden rastrearse a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, y señalan el interés por medir las capacidades intelectuales de los individuos, además de la insatisfacción con los modelos analíticos de la época y la exigencia de una psicología científica. Es decir, la psicometría pues surge, como aquí lo menciona, en el siglo XIX, inicios del siglo XX, y surge por esta insatisfacción con los modelos analíticos que se tenían en esa época y con la necesidad de medir pues las capacidades intelectuales, que ya lo estuvieron comentando un poquito ustedes.
Y las raíces de la aplicación de pruebas se encuentran en la antigüedad partiendo de los exámenes que se hacían en China para el servicio civil, es decir, es ahí donde se inician estas pruebas psicométricas que dice que es en China para el servicio civil y también en Grecia, que se utilizaban exámenes para evaluar las habilidades físicas e intelectuales. Y pues hubo muchos autores que han aportado en este tema de la psicometría, que un aporte fundamental para el establecimiento de la psicometría lo hicieron los investigadores Charles Darwin, Francis Galton, y en sí, pues todos estos autores, ¿no? Además, Hund es fundador del primer laboratorio experimental en Leipzig, Alemania, en 1879. Sus estudios se centraron en el tiempo de reacción y sensibilidad de estímulos, pues esa es la aportación de Hund, ¿no? Y Galton se considera como el principal precursor del movimiento psicométrico, es decir, se le conoce como el padre de la psicometría. Al igual que estos autores que ya mencioné, pues ha habido varias aportaciones a lo largo de los años, que aquí se mencionan algunas, como la de Thomasius, que estudió y publicó. Si alguien me ayuda a leer así de manera general la diapositiva para ver cuáles son las aportaciones de cada autor. Igual aquí menciono algunos autores, pero hay muchos otros autores que también hicieron aportaciones relevantes para la psicometría. A ver, Rosa, si me ayuda por favor con la diapositiva. Sí, maestra. Así de manera general. Es Tomás, estudió y publicó libros acerca de uso de los datos cuantitativos para obtener conocimientos. Espérenme, déjeme cambio para conocimientos más precisos sobre la mente de los hombres. Jean-Marc Gaspar publica en 1799 su trabajo llamado El niño salvaje de Aveyron, en el cual evaluó las diferencias entre el funcionamiento cognitivo normal y anormal. Lambert Adolphe Jacques muestra un paso muy importante en el surgimiento de la medición psicológica en el año de 1835. Amplió los métodos estadísticos a las ciencias sociales. Francis Galton, el cual es considerado como su fundador, sus aportes fueron enfocados en el campo de la herencia, pero tomando en cuenta las consideraciones ambientales, e intentó crear diversas pruebas de agudeza sensorial, discriminación y tiempos de reacción. A ver, permítame, déjeme cambio la... Galton. Para 1884 abrió su laboratorio antropométrico en el cual evaluó a más de 10,000 personas, con lo cual logró expandir la noción de medición mental y permitió recolección de una gran cantidad de datos de interés. James, en 1888, fundó un laboratorio a pruebas en la Universidad de Pensilvania. Estudió el laboratorio de las diferentes individualidades y los test psicológicos. Su trabajo ayudó al establecimiento de los fundamentos para la medición mental en Estados Unidos. Uno de sus grandes aportes es que en el año de 1890 acuñó el término test mental. La de mero abajo, maestra, no la puedo leer porque me tapa mi computadora. Ok, muy bien, yo le ayudo. Entre 1915 y 1940 llega el florecimiento de la psicometría, esta vez acompañado por el francés Alfred Binet. Considerado como el padre de las pruebas de inteligencia, desarrolló la escala de Binet-Simon en el año de 1905. En sí, pues como les decía, estos son algunas de las aportaciones de algunos autores que hicieron para la psicometría. No sé si alguien tiene alguna duda sobre este punto del origen de lo que es la psicometría. ¿Algún comentario que quieran hacer? Como les mencionaba, pues surge a partir de la insatisfacción con los modelos que se tenían en esa época y con la necesidad de medir las capacidades intelectuales en los individuos. Y pues algunos autores que hicieron algunos aportes. Galton pues se considera como el padre de la psicometría, que pues es dentro de los más importantes.
No sé si hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Por mi parte, no más. Ok, muy bien. Si no hay alguna duda, nos pasamos al siguiente punto, que sería concepto y objetivo de la psicometría. Leti, usted que estaba tan sonriente porque no sé cómo se puso la música, ¿me ayuda con el concepto de psicometría, por favor? Dice, la psicometría es el conjunto de métodos técnicos la psicometría es el conjunto de métodos, técnicas y teorías implicadas en la medición de variables psicológicas. Estudia las propiedades métricas exigibles en las mediciones psicológicas y establece las bases para que dichas mediciones se realicen en forma adecuada. La psicometría es la rama en la psicología que se orienta en la medición de los procesos psíquicos. Para esto, desarrolla estudios que permiten otorgar una cifra o sus resultados, posibilitando la comparación entre las características psicológicas de diferentes personas de manera objetiva. Ok, muy bien, muchas gracias. Pues en sí, ya lo comentaron un poquito, la psicometría, como dice, es la rama de la psicología que se orienta a la medición de los procesos psíquicos a través de técnicas, teorías, de métodos implicados para la medición de variables, es decir, para psico viene de lo que es la mente, ¿no? Y metría es medición, que pues vendría siendo, en este caso, a grandes rasgos, sería la medición de la mente. Y el objetivo, si alguien me ayuda, por favor. María, si me ayuda con el concepto de objetivo, ¿cuál es el objetivo de la psicometría? ¿Y me escucha, maestra? Sí, adelante, por favor. La psicometría se utiliza para proceder a medir ciertos aspectos psicológicos de una persona, como son sus habilidades, su conocimiento, su estado de opinión, la actitud que presenta, los rasgos de su personalidad e incluso sus capacidades mentales. Las primeras pruebas psicometrías fueron construidas para medir la inteligencia. Las bases teóricas de la psicometría parten de la teoría de los tests y los métodos de elaboración de escalas. Ok, muy bien, muchas gracias. Pues en sí, podemos decir que la psicometría es la disciplina que se encarga de la medición cuantitativa de los procesos y de las capacidades mentales, ¿no? Y el objetivo es medir habilidades, conocimiento, estado de opinión, actitud, rasgos de su personalidad, capacidades mentales, entre muchas otras que ustedes ya mencionaron anteriormente. Igual en esta imagen que se presentan, pues, de las que ya mencioné, rasgos de la personalidad, conocimiento, habilidades, capacidades mentales, estado de opinión o actitud. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algún comentario que hacer. Pues creo que a todos nos ha tocado, no sé si al momento de pedir un trabajo, ¿a alguien le han hecho una prueba psicométrica? ¿A alguien le ha tocado hacer un examen? Sí, A maestra. mí, maestra, A ver, ¿alguien nos sí. quiere compartir la experiencia que ha tenido? A ver, Pues hace años, ya que serán unos 20 años, me hicieron un psicométrico en mi trabajo para entrar a laborar. ok, muy bien. ¿Y cuál fue su experiencia? ¿Qué le arrojó ese psicométrico? ¿Fue contratada? ¿No fue contratada? Pues fui contratada, Ok, pero sí es algo, ¿qué será? Pues traumático, voy a decir, ¿no? Pero sí, porque son muchas preguntas que te hacen así es, distintas, pues. son muchas preguntas, pero todas con el objetivo, pues, de medir todas sus capacidades, de para qué puesto es más apta y todo lo demás, ¿no? Es, pues, en todas las empresas se suele utilizar lo que es el examen psicométrico. ¿Alguien más que Así es. nos quiera compartir una experiencia que haya tenido? Yo, maestra. Adelante, por favor.
Sí, yo también, a mí también me han hecho de ese tipo de pruebas psicométricas en una entrevista de trabajo. Bueno, me hicieron la entrevista y ya posteriormente me hicieron lo que fue, entré ya en lo que era el proceso de selección de la organización y sí, sí, es una serie de preguntas así como que todas muy parecidas, pero no, siempre tienen algo de diferente que arrojan un resultado, ¿no? También me tocó que venían muchas imágenes, que asociara imágenes y muchas cuestiones así como que me mareaban, ¿no? Todo eso, pero sí, la verdad, sí pasé el examen, sí fui contratada en esa ocasión. Ok, muy bien, pues así es. Todas las preguntas, cada una de las preguntas que vienen ahí, pues es con un objetivo, con el objetivo de medir ya sea capacidades mentales, personalidad, actitud, valores, o sea, todo lo que se pueda medir. Relajar. ¿Okay? Muy bien, ¿algún otro comentario que quieran hacer con respecto a este punto? ¿Dudas? Muy bien, nos pasaríamos al siguiente punto, que es diferencia entre psicometría y estadística. Dice, la estadística encuentra su fundamento en la ciencia matemática, por tanto es innegable la gran influencia de los números en lo que hoy llamamos conocimiento científico. La estadística tiene por objeto la recolección de datos a través de una técnica llamada encuesta, recolectando información. Todo estudiante que sienta vocación por la psicología como profesión ha de estar orientado a que pueda manejar información estadística que le permite como psicólogo evaluar descubrimientos, permitiéndole saber si los datos apoyan realmente sus hipótesis. No sé si a alguien de ustedes le pasó de que por estudiar psicología muchas veces caemos en eso de pensar que no vamos a ver lo que es la estadística. ¿Alguien me quiere hacer un comentario sobre eso? ¿Alguien le sorprende ver estadística en lo que es pues esta materia de psicología social, en esta profesión? Pues no, maestra, yo creo que sí tiene lógica. Así es, sí tiene lógica, nada más que pues muchas veces, o al menos yo sí debo confesar que a mí me pasó, ¿no? Yo pensaba que por estudiar psicología pues ya me olvido de las matemáticas, de la estadística y demás, pero pues conforme el tiempo pues nos vamos dando cuenta que la estadística es elemental y es muy necesaria para lo que es la psicometría. Todos los datos, pues a través de los datos se hace la medición, ¿no? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Si a alguien le pasó lo mismo que a mí. O si alguien hasta el momento no sabía que iba a ver estadística en psicología. ¿Para alguien es nuevo esto de la psicometría, de la estadística? Pues para mí, maestra, pues tenía algo más o menos de que sí iban a poner algo de matemáticas. Pero no tanto, dije yo. vengo huyendo de las matemáticas. Sí, suele pasar que... Sí. Pero pues aquí nos vamos a dar cuenta que la estadística es muy elemental para lo que es nuestra profesión de psicología social. Bien. Sí. Y pues gracias a la estadística los psicólogos pueden... César, si me ayuda con la diapositiva, por favor, para tener una idea más clara en qué nos ayuda la estadística en la psicología. Sí, maestra. Por favor. Dice, diferencia entre psicometría y estadística. Gracias a la estadística, los psicólogos pueden organizar datos. Puede resultar muy abrumador trabajar con una gran cantidad de información. Es por eso que, a la hora de realizar la presentación de los datos, la estadística sea una gran herramienta. Entre las distintas maneras de presentar los datos de manera comprensible se encuentran los gráficos. Existen muchos y con distintas características. Pueden ser de barras, de torta, de líneas o de dispersión, dependiendo qué necesitemos presentar. También se pueden utilizar tablas de frecuencia. Describir datos. A la hora de describir la muestra, que es el conjunto de una población, la estadística es nuestra principal aliada. Gracias a ella podemos, por ejemplo, establecer la cantidad de hombres y mujeres
calcular el promedio de edad del grupo, sacar el porcentaje de trabajadores con estudios universitarios o determinar cuál es el tren que pasa con mayor frecuencia. Realizar inferencias bancarias basadas en los datos. A esto se lo conoce como estadística inferencial y permite a los psicólogos realizar inferencias sobre el fenómeno que estén estudiando. Para esto se utilizan los datos obtenidos con el fin de poner a prueba distintas hipótesis que permiten predecir qué podría pasar. En pocas palabras, este tipo de estadística resulta útil para corroborar si una hipótesis debe ser aceptada o rechazada. Ok, muy bien, César, muchas gracias. Pues, estas son algunas de las cosas para las que nos sirve la estadística, ¿no? Que es organizar datos, describir datos, realizar inferencias. No sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento. ¿Sí entienden por qué es necesaria utilizar la estadística en la psicología? ¿Sí se entiende esa parte? Sí. Ok. Sí. ¿Algún comentario que quieran hacer? A ver, ahora se escucha una televisión. Muy bien, vamos a seguir con el siguiente punto que dice la teoría de los test. Nada más. Bien, si me ayuda con la diapositiva, por favor. Sí, maestra. Teorías de los test. Los test son instrumentos de medidas sofisticados mediante los cuales los psicólogos llevan a cabo inferencias y toman decisiones sobre aspectos importantes de las personas. Por tanto, hay que asegurarse de que inferencias sean adecuadas y pertinentes. De lo contrario, se puede perjudicar notablemente a las personas que acuden a los psicólogos por las razones que sean. Ay, es que mi teléfono no se ve bien, maestra. Ok, no se preocupe. Rosa, si me ayuda con el siguiente cuadro, por favor. El cuadro verde. Las teorías estadísticas de los test van a permitir la estimación de las propiedades psicométricas de los test para de ese modo garantizar que las decisiones tomadas a partir de ellos son las adecuadas. Sin esas teorías no podríamos estimar la facilidad y la validez de los test, lo cual es imprescindible para poder usar los test. Y ya no veo, maestra. Lo cual es imprescindible para poder usar los test de forma rigurosa y científica. Muchas gracias, Rosa. Pues en sí los test nos ayudan para tomar las mejores decisiones, ¿no? Ahorita lo comentábamos en el caso de las empresas, pues para elegir al mejor empleado, al que mejor se adapta a las necesidades de la empresa. Y vamos a hablar de dos teorías de los test, que es la teoría clásica y la teoría de respuesta al ítem. Dice, la teoría clásica tiende a ser el más utilizado en el análisis y la construcción de los test. La teoría clásica se utiliza más que lo que es la teoría de respuesta al ítem. Pudiéramos decir un 90% la teoría clásica y un 10% la teoría de respuesta al ítem. Dice, la teoría clásica, las respuestas dadas por una persona en un test son comparadas a través de métodos estadísticos o cualitativos con las respuestas de otros individuos que complementaron el mismo test. Ello permite realizar una clasificación, es decir, varias personas que contestaron pues el mismo test, se hace una diferenciación y una clasificación. Y teoría de respuesta al ítem, dice, es una teoría psicométrica utilizada para la construcción de test y pruebas psicológicas. Describe la relación entre un conjunto de datos obtenidos en un proceso de medición, las respuestas a los ítems de una prueba con determinadas variables latentes, como por ejemplo los rasgos de personalidad de los sujetos a quienes se ha administrado. Estos son puntos pues muy extensos, muy amplios, pero pues esta es una idea general de lo que son estas teorías. Y los test se clasifican de esta forma, que es por su forma de dar instrucciones, que serían de forma oral y de forma escrita.
Por su administración, que sería individual, colectiva y autoadministrada. Por la forma o tipo de respuesta que exigen, serían objetivas y subjetivas. Por el material de la prueba, sería lápiz y papel, verbal completamente, de ejecución, material, manual, visomotor, de aparatos especiales, combinación de los tres primeros. Ese sería por el material de la prueba. Y por su forma de calificación, que sería ya sea manual o sea electrónica. Y por sus edades, límites de aplicación serían pruebas para infantes, para preescolares, para escolares, para adolescentes, para adultos. Y por su libertad de ejecución, que sería pruebas de poder, power test, y pruebas de rapidez, speed test. En sí, pues esta es la clasificación de los test. Más adelante en las próximas unidades, pues vamos a ver más a detalle algunos de estos puntos que se mencionan. Y nos pasaríamos al siguiente punto, que es aspectos éticos en la utilización de los test, el uso y el abuso. Si me ayuda a leer la diapositiva. Juanita. A ver, Juanita, no la vemos, active su cámara. La queremos ver. A ver. Anel. Ahí está. Active su cámara. Paola, César, Chaula. Todos aquellos que no tienen activada su cámara, les pido que la activen. Es muy importante el contacto visual. Profe, que no me peiné. No importa. Anduve muy apresurada hoy. Lo que pasa es que si yo activo la cámara, maestra, se me va el audio porque no sirve el internet. Ah, ok, muy bien. Les vamos a dar la oportunidad entonces. ¿Me ayuda, Juanita, por favor? Sí. Aspectos éticos en la utilización de los tests, uso y abuso. Los psicólogos utilizan diversos métodos y técnicas en el estudio de la conducta y la actividad psíquica, y a la cual acompañan con la utilización de instrumentos psicológicos, dando como resultado, por ejemplo, los diagnósticos y recomendaciones en los tratamientos psicológicos, las orientaciones vocacionales o profesionales, las intervenciones psicoterapéuticas, selección de personal, prevención y promoción de mejores estilos de vida, clasificación y ubicación dentro de contextos educativos, detección de problemas de aprendizaje, de personalidad, etcétera. Ok, muy bien, gracias, Juanita. Pues en sí estos son algunos de los usos, ¿no? Que sería aquí, como lo menciona, los diagnósticos, recomendaciones en los tratamientos psicológicos, las orientaciones vocacionales y demás que ya nos ayudó a mencionar Juanita. Y también dice competencia y uso apropiado de evaluaciones e intervenciones. Los psicólogos que elaboran, aplican, puntúan, interpretan o usan técnicas de evaluación psicológica, entrevistas, test u otros instrumentos lo hacen de modo que tanto el proceder como los fines perseguidos son apropiados de acuerdo con la investigación y los datos existentes acerca de la utilidad y pertinencia de las técnicas. Los psicólogos se obtienen del uso inapropiado de técnicas de evaluación, intervención, resultados e interpretaciones y toman medidas razonables para evitar que otros usen inadecuadamente la información proporcionada por esas técnicas. Es decir, toda la información que se recabe de estos test, pues debe ser sumamente confidencial. Es decir, no se le va a proporcionar a personas que no estén capacitadas, que no están calificadas por utilizar dicha información. Debemos de ser muy profesionales y pues tener ética profesional, ¿no? Y no andar revelando lo que nos arrojan, porque las personas al momento de contestar el test, el cuestionario, pues confían en nosotros y nosotros no las podemos defraudar, pues divulgando su información. Ese sería un abuso que se hace, un abuso que se haría con estas pruebas. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a este punto, que sería el uso que se le da y en este caso, cómo se pudiera llegar a abusar de estos datos. ¿Algún comentario que quieran hacer?
A ver, Juanita, sí la vemos peinada. A ver, otra forma de abuso en la utilización de los test. ¿Sí le entiende cuál sería el abuso de los test? Abusar de la información pues, que nos proporcionan. Sí, pues es como usted lo comenta, no abusar de la confianza, ¿no? Que por decir cierto usuario, cierta usuaria, tenga con uno, si se acercan con uno y ya uno como psicólogo, ¿no? Sabe un poco más de esa persona, pues nosotros no tenemos ningún derecho de estar platicando, pues, ya cosas personales, ¿no? Cuestiones ya personales de cada individuo. Así es, Juanita, muy bien, muchas gracias. Pues sí, ante todo siempre debemos de tener ética profesional, ¿no? Y no andar revelando información que nos sea proporcionada a nosotros de manera pues confidencial. Aparte, maestra, perdón. Adelante. Yo tengo entendido que aparte de eso, antes de hacer el test, se hace es un documento de confidencialidad para que uno no vaya a pasar precisamente esa información. Así es, se hace un consentimiento informado, ¿no? Pues Sí. de no andar divulgando la información que se nos es proporcionada. Maestra. Adelante. A mí, no sé si a mis compañeros ya les esté pasando, ¿no? Pero el hecho de personas que son cercanas a mí y saben que estoy estudiando psicología, el hecho de que sea psicología, no importa si sea social, clínica, ¿no? La gente muchas veces no sabe específicamente qué tipo de psicología estoy estudiando, pero se me han acercado y sí me han tenido mucha confianza y sí me han platicado así situaciones, ¿no? Por lo regular son problemas personales, que sí que hago, o por dónde, buscar una orientación, pues más que nada. Sí se me han estado últimamente acercando personas y sí, pues yo la verdad sí guardo mucho la confidencialidad y pues no sale nada de lo que ellos me platican, no sale nada de mí, pues la verdad, pues estoy muy contenta, ¿no? Porque al final de cuentas está rindiendo frutos, ¿no? Lo poquito mucho que yo estoy aprendiendo, pues la verdad sí me está funcionando bastante. Así es, Juanita, pues ante todo debemos de tener ética profesional y no revelar lo que otras personas nos cuentan, ¿no? Muchas gracias por su comentario, por su experiencia. Yo creo que a todos nos ha pasado de que dicen, es psicólogo, ya nos está terapiando, ya nos está analizando y demás. Yo creo que a todos nos ha pasado y a alguien se nos ha acercado por el hecho de ser psicólogos y pues piensan que les podemos dar una orientación. Y pues siempre es tener esa ética profesional. Muy bien, muchas gracias, Juanita. ¿Algún comentario que quiera hacer? ¿Algún otro comentario? Rosa, ¿algún comentario que tenga? No, maestra. Ok, Vianey. Pues no, creo que no, estoy de acuerdo igual con las compañeras que pues es como ya lo habíamos visto al principio, debemos de tener ética, pues sí, ante lo que estamos estudiando y todo, ser unos profesionales. Así es, muy bien. ¿Alguna duda, comentario que tengan? César, Leti, Gabriela, María. ¿Algún otro comentario que quieran agregar? No, maestra. No. Ok, muy bien, pues como les comentaba, estos temas los vimos así de manera general. En caso de tener alguna duda que ahorita no se animen a expresarla, pues ya la veríamos en la siguiente unidad, o igual por mensajito me pueden mandar y yo con mucho gusto les voy a atender su duda. Y pues aquí les tengo una frase que dice, mide lo que es medible y haz medible lo que no lo es, atribuido a Galileo Galilei, que pues es muy relacionado a lo que estamos viendo, a lo que vamos a seguir viendo. No sé qué hora es, sí tendrán tiempo de ver un video. No sé si alguien ya venga muy
muy ajustado de tiempo, si ya tenga algo que hacer, o podemos ver un video más. Pues les pido mucho de su atención. En el video pueden tomar anotaciones y alguna duda, algún comentario que quieran hacer, pues ya sería al final. Que es que, por ejemplo, desde hace muchos años, pues el hecho, por ejemplo, de la física y la química estaba bastante afectada y era muy fácil de medir. Es muy fácil medir la velocidad, es muy fácil medir la temperatura y tal. Incluso las cosas médicas, la medicina era muy afectada. Antiguamente las tres, no las recuerdo las tres, pero por ejemplo 2 de las carreras más importantes que se podía sacar la gente era medicina y derecho. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros? Nosotros estamos midiendo cosas psicológicas, cosas que no son tangibles. Tú no puedes tocarle a una persona el cerebro y saber en qué está pensando. Entonces, una de las cosas muy importantes que tenemos que tener nosotros en cuenta es que vamos a medir cosas que no podemos tocar. Por ejemplo, el nivel de plaqueta en sangre se puede medir. La velocidad a la que va un coche se puede medir. El tema de justificación y legitimación es lo que hemos dicho. Si un médico dice tal cosa, se toma como cierto. Sin embargo, en psicología no. Si recordáis de historia, pues cada uno hablaba de pensamiento con imágenes, pensamiento sin imágenes, que si la teoría de la psicología de la conciencia y la psicología del inconsciente. Y después que tenemos que tener en cuenta que nosotros, el tema del test y hacer mediciones, nosotros estamos todo el tiempo midiendo. Es algo pues muy necesario en la práctica. Cuando habla de propiedades métricas, nosotros tenemos que tener en cuenta de que cuando tú haces un test, lo que te diga el test no es 100% verídico, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a hacer una entrevista a alguien, tienes que hacer un diagnóstico, tú no puedes decirle, te paso estos 20 test de diagnóstico. No, tienes que hacer una entrevista, tienes que observar, tienes que interactuar, tienes que utilizar información cruzada, preguntarle al padre, pareja y tal. Entonces, se dice que la puntuación verdadera de una persona es la puntuación observada más el error. ¿Y los errores a través de qué puede influir? Pues hay 2 cosas súper importantes. O bien en los errores que pueda tener el test, cómo estén formuladas las preguntas y demás, y aparte las condiciones de la persona. Por ejemplo, no es lo mismo presentarte un examen cuando te has pegado un mes estudiando y has dormido bien, que si te has pegado una semana con gastroenteritis y encima el día antes del examen sales de discoteca, no duermes y por lo tanto el examen te sale fatal. ¿Qué es lo que ocurre en psicometría? Lo primero que tenemos que hacer es saber qué queremos medir. ¿Cuál es el problema? Que los constructos son cosas abstractas y todas las palabras que conocemos en el mundo es un acuerdo de personas. Incluso la palabra mesa, para decir que esta cosa se llama mesa, llegaron a un acuerdo. Pues con la inteligencia igual. Lo bueno es que conforme los años, los constructos psicológicos como que se han ido desarrollando más y se llegan a definiciones más aceptables. Por ejemplo, una de las cualidades de la inteligencia es el poder resolutivo de las personas ante un problema, ¿vale? Tanto un problema temático como un problema en la vida. El hecho de que podamos decir que una persona es más o menos inteligente, ¿no? O más tonto, ya nos está diciendo de que hay algo que se puede medir, que incluso hay diferentes niveles. Cuando nos preguntamos qué cosas son las que hacen las personas, porque nosotros al no poder medir el tema de... no podemos tocar el cerebro, ¿no? No podemos abrir una persona y ver cuánto inteligente es, sino que a través de las conductas o que sabemos que hay cosas que ocurren ante determinadas situaciones, pues por ejemplo, eso es lo que se pregunta en los test y a partir de ahí pasamos al constructo. Por ejemplo, te pueden poner la típica pregunta en test, ¿no? Si ve usted un accidente de tráfico, ¿qué es lo que usted haría? ¿Vale? Pues a partir de ahí, pues lo mismo. O por ejemplo, cuando vas a hacer el test para entrar en la policía o en el ejército, una de las preguntas es, ¿ha tenido usted alguna vez idea o ganas o yo qué sé de matar a alguien? Pues si tú quieres entrar en el cuerpo de policía, ¿tú qué dices? No. Sin embargo, si estás en el hospital, estás esperando que te den el diagnóstico y alguna vez has tenido ideas suicidas, lo ideal es que seas sincero y respondas que sí para poder los médicos saber qué es lo que te ocurre. Bueno, partimos sobre todo de que hay un montón de tipos de test, ¿vale? Están los test de papel y lápiz, los informatizados que se hacen a través del ordenador y también es importante en las entrevistas incluso el tema de observar, ¿vale? Hay muchas cuestiones que, por ejemplo, los niños o el test del extraño se hace a través de observaciones. Entonces, estos tres lo que muestrean, ¿vale? Lo que
lo que hace evidente, lo que preguntas son conductas. Muchas veces también te hacen preguntas cognitivas. Por ejemplo, en los test de anorexia, pues te preguntan sobre tu autoestima, si te sientes gorda, incluso si creas, me acuerdo de unas preguntas en un test que decía, ¿tienes la sensación de que tu cuerpo por momentos está creciendo y engordando? ¿Vale? Pues es un pensamiento y se pregunta, ¿vale? No tiene por qué ser solo cuántas veces te pesas a lo largo del día o cuántas conductas purgativas tienes al día. La puntuación observada es la que sale, ¿vale? Es, por ejemplo, la de tu examen. Has sacado un 8 y has sacado un 8. Y la puntuación verdadera sería la que tú tuvieses si yo te abriese el cerebro y te tocase, ¿no? Esa es también la que consideramos que es la puntuación que has tenido más el error. Y de todo esto ya conseguimos llegar al constructo, que es lo que hemos dicho, que es una palabra con una definición que se ha llegado a través de un acuerdo. Bueno, el tema del origen, ya esto os tiene que sonar, todos estos autores, por el tema de historia, sobre todo Boom, que sabemos que creó el primer laboratorio. Pasa que Boom era de la teoría de la conciencia y utilizaba, pues bueno, temas de introspección y demás. Después estaba el que creó la memoria, o el que investigó sobre memoria, que no me acuerdo del nombre y tal. Y esto, pues lo mismo, esto aprendérselo de memoria. Y sinceramente, si podéis ver los vídeos, os lo aconsejo, sobre todo porque yo aprobé muy bien historia gracias a los vídeos de YouTube. Bueno, aquí hay más temas, ¿no? Por ejemplo, medición de diferencias individuales, que es lo que supuestamente en nuestra asignatura es lo que dimos en personalidad, que en otras carreras sí se llama psicología de las diferencias individuales, y después la medición de las capacidades cognitivas superiores, ¿vale? Por ejemplo, como la inteligencia, que bueno, y lo que conocemos como el CEI, ¿vale? Lo mismo, leer lo que queráis y esto aprendérselo de memoria. Bueno, la primera teoría que tenemos es lo que hemos hablado antes. La puntuación real de una persona es la puntuación que obtiene más el error. ¿Y el error de qué dependía? Pues tanto de las características del test como de la condición de la persona. Por ejemplo, más cansancio, es normal que saques menos notas. Entonces lo que se intenta, pero que no se hace, sobre todo es una queja que se suele escuchar mucho en este hombre, es que la gente no hace bien los exámenes, ¿vale? Y aquí están todos los axiomas. Sobre todo se viene a referir pues que la suma de todos siempre da 0, que los errores no correlacionan con el valor verdadero, que no dos test tienen que dar lo mismo en dos personas, o que los errores del mismo te lo hagas hoy o mañana no tiene por qué ser el mismo error, ¿vale? Que es algo aleatorio todo. Después, aquí te habla de que no todos los errores de medida, ¿vale? Pues la validez de las puntuaciones, y te explica, bueno, pues por ejemplo Spearman, si lo conocemos de estadística, dice diferentes medidas de capacidad cognitiva correlacionan entre sí. Esto es, por ejemplo, el tema de inteligencia, pues yo qué sé, lo podemos mezclar con el tema de autoestima, por ejemplo. No se me ocurre ahora mismo ninguno más, pero esto aprendérselo de memoria. Y la teoría del ítem, en la anterior es como estudiar el test entero, y aquí es lo del ítem. Por ejemplo, en esta gráfica, lo de abajo significa el conocimiento sobre el constructo, y aquí la probabilidad de acertar. Una persona que no tenga ni idea de lo que se le está preguntando, como pasó en el test de Juego de Tronos, el que nunca lo haya visto pues no acertará el nombre de los Targaryen. Sin embargo, una persona que sí había visto la serie, pues sí sabía que la de los Targaryen pues Khaleesi o Daenerys, ¿vale? Entonces, a mayor conocimiento, mayor probabilidad de acertar el ítem. Entonces son cosas que busca esta teoría. Bueno, sobre todo las propiedades que te pide es que tener propiedades psicométricas conocidas, ¿no? Esto sería como en estadística, sabe que debe de cumplir el ítem, cuáles son las correlaciones y demás. Administrarse de modo controlado, por ejemplo, a recordar los exámenes que hacemos. Los profesores no se van, se quedan mirándonos, ¿no? Y que sirvan para medir atributos psicológicos, si no pues estaríamos hablando de física, de química, de lo que sea. Después, las funciones. Diagnóstico es la que más conocemos nosotros, que es decir qué tiene la persona. Con ello, si es un trastorno llamativo, puede pedir, que la parte de certificación es pedir, por ejemplo, la discapacidad de la persona. Lo de selección solemos saber que tiene que ver con el tema de empresas, ¿no? ¿Cuál sería de las personas que estoy entrevistando más apta para este puesto?
Lo de clasificación, pues por ejemplo, clasificar a las personas según el coeficiente intelectual. El de consejo, no me va a salir la palabra, ¿no? Pero ahora está muy de moda lo de consulting manager, temas de empresa y demás. Y el de descripción de información, pues por ejemplo, hacer los test de personalidad, incluso pues a lo mejor para el tema del cole, cómo es el niño, cómo actuar y demás. Bueno, tipos de test. El primero, ¿vale? Lo que mide es conocimiento, ¿vale? O test de inteligencia y actitudes, que puede ser como el carnet de conducir o como el PIR. Y después el segundo, el del rendimiento típico, son sobre todo el de temas de personalidad o escala de actitudes, pues como resiliencia, autoestima y demás, ¿vale? Lo que ocurre en esto, miden cosas distintas y aparte el valor del tiempo es distinto. A mí en un examen me interesa que lo hagas en menos de una hora y que tú me respondas un test sobre personalidad, se te da el tiempo que necesites. Después, el tema según la teoría, el 90% de los test están basados en la primera teoría y el 10% está basado sobre la segunda teoría, que debería de ser al contrario. Esto creo que lo sabéis muy bien, cuáles son los test de lápiz y papel, los informatizados. Los informatizados son test fijos, por ejemplo, los que hacíamos con Manuel. Un grupo le tocaba el A, un grupo le tocaba el B y otro le tocaba el C, pero se respondía a través del ordenador. El de test óptimos, pues sería, por ejemplo, que Francisco sabe que el test 5 pues son más resolutivos, llevan mejor la asignatura. A ese grupo se le da un tipo de examen y, por ejemplo, los del turno de mañana pues son un poquito más torpes, se les da otro tipo de examen. Y el de forma individual, él nos comentó que, por ejemplo, nos ponen una primera pregunta que tiene una dificultad media. El que la acierta, por ahí le sale otro ítem relacionado con esa parte de la que ha acertado según la dificultad, que también la acierta. Pues a lo mejor con 6 ítems ya tiene el examen completo, pero porque la dificultad ha sido muy grande. Sin embargo, la persona que el primer ítem lo falla, pues le sale otro ítem de otra dificultad, a lo mejor hace más ítems, pero bueno, veremos que cada uno tiene un examen totalmente distinto, con preguntas totalmente distintas, pero que a lo mejor lo saca de una base de 300 preguntas. Esto lo único que os puedo poner de ejemplo, pero no tiene que ver con el nivel de inteligencia, son los test que hacíamos en psicoterapia, que era una base de ítems y a cada alumno nada más que le diese le salían 10 distintas. Ninguna dependía de la inteligencia, pero todas partían a partir de un banco de ítems que pues bueno, que no tenía por qué correlacionar con la inteligencia de cada uno. Sobre el tema de la norma o el baremo se suele referir al tema del PIR o la selectividad. Tú sacas una nota y según donde se quede la nota, pues entras en una carrera en otra o escoges una especialidad a otra. Y la de criterios establecidos se diferencia del otro en el que se pone, es como los tipo T, ¿no? De 30 preguntas, a partir de las 22 acertadas, estás aprobada. O si un examen vale del 1 al 10, pues necesitamos mínimo un 5 para aprobar. Después, los de respuesta construida, pues son las preguntas abiertas. Las de categoría ordenada se refiere a las tipo Likert o Likert, no me sale, que es la de 1 no me gusta nada, 5 me gusta mucho. La de respuesta seleccionada son los exámenes que solemos hacer de 3 o 4 opciones. Y respuesta binaria, pues son los de verdadero o falso, o una o la otra. Después, según la corriente, ¿vale? Por ejemplo, los conductistas pues te van a presentar pues, test conductuales, ¿no? Por ejemplo, los profesores de aquí de aprendizaje. Y a lo mejor un psicoanalista pues te va a presentar un test proyectivo. El tema del tiempo límite, pues con tiempo límite es, por ejemplo, un examen, y si tiempo libre, pues lo que tú quieras. Lo bueno se llaman de velocidad. Aparte de los temas que vimos aquí en la unidad, pues se le anexaron otros que igual considero relevantes que también tengan unidad, una noción de qué se trata, ¿no? ¿Alguien quiere hacer algún comentario con respecto a los videos? ¿Algo que les haya llamado la atención que no vimos en la unidad? Anel, Shaula, ¿algún comentario que quieran hacer? ¿Sí entendieron un poquito de lo que es
la psicometría. Igual la psicometría es un ámbito muy amplio, ¿no? Pero poco a poco, pues, esta es la primera unidad, ya en la segunda unidad y en la tercera unidad ya van a ir teniendo una idea más clara de lo que es la psicometría. ¿No les pareció interesante el video? A mí sí me pareció muy interesante, maestra, y ver la variedad de test que hay y también la importancia de saber dónde aplicarlos y cómo aplicarlos. Así es, la psicometría es muy importante, ¿no? Como ya lo mencioné, pues la vamos a estar utilizando en la psicología y es muy importante saber los tipos de test y todo lo relacionado a la psicometría. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Preguntando, maestra, ¿vamos a ver algún tipo de test o vamos a analizar alguno? En la tercera unidad ya vamos a ver más los test de cómo se realizan, la evaluación y demás. Ahorita es nada más para tener una idea general de lo que es un test, de lo que es la psicometría, sus antecedentes, el objetivo. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Bueno, igual, pues como les mencioné, voy a estar a disposición si alguien quiere hacer alguna pregunta por el WhatsApp con toda confianza. Ahorita pues ya no los voy a detener más porque sí entiendo que pues ya es un poquito noche, ¿no? Así que si no hay alguna duda, pues daríamos por finalizada esta materia y nos veríamos en la próxima. ¿Ya están las actividades en la plataforma? Sí, ya está todo en la plataforma. ¿Nos va a proporcionar las diapositivas para apoyarnos? Sí, claro que sí. Ahorita terminando la videoconferencia, pues ya se las pasaría por el WhatsApp. Vale, gracias. Ok, gracias, maestra. Muy bien, ¿algún otro comentario? ¿Dudas? Todo bien, maestra. Ok, muy bien, pues entonces que pasen buenas noches, nos vemos en la siguiente y pues estoy al pendiente para cualquier duda que quieran externar.